Sí, yo en general encontré que las notas tuvieron buenas, así que no hubo mayores inconvenientes. Quizás alguno con lo que más les causó inconveniente fue la definición conceptual y operacional, y la parte más aplicada fue la que en general fue un poco más, donde hubo mayores inconvenientes. Entonces la prueba, como bien recordarán, estaba compuesta de dos partes. La primera era una definición de los conceptos, y partíamos por la definición del experimento, que básicamente yo acá agregué la definición del libro, ya que decía que la investigación debe limitarse a establecer un conjunto de circunstancias bajo un protocolo específico para poder observar las explicaciones de la observación del resultante. Entonces, el investigador determina y controla los protocolos de un experimento para evaluar o probar algo que en su mayor parte no se conoce hasta ese momento. Entonces, un experimento lo importante es que es una situación creada, ya, para observar, y que el investigador, digamos, controla el protocolo del experimento para poder evaluar o probar una hipótesis, ¿ya? Básicamente, eh, si estaban esos aspectos, yo les colocaba la pregunta completa, buena, es decir, que era una situación de máximo control o de mucho control creada para medir, eh, o para probar una hipótesis que no se conocía hasta el momento si era verdadera o falsa. Con respecto al tratamiento, son el conjunto de circunstancias creadas para el experimento en respuesta a la hipótesis de investigación, y son el centro de la misma. Es decir, eh, un ejemplo de tratamiento se encuentra en los animales, la producción de variedades de cultivo, temperaturas, tipo de sueño, cantidad de nutrientes. Es decir, el tratamiento hacía alusión a las circunstancias que se creaba para probar el experimento, y que permitía comprobar si la hipótesis se cumplía o no. Básicamente eso era lo más esencial que tenía que estar acá. En la unidad experimental era la unidad mínima, digamos. En este caso podía ser un individuo, un sujeto que estaba expuesto al tratamiento, ya, independientemente de otras unidades, ya, es decir, la unidad más básica de un experimento de un sujeto, ya, más que, digamos, independiente del resto de los sujetos del mismo grupo o de otro grupo. El error experimental describía una variación entre las unidades experimentales, ya, que eran tratadas de manera idéntica o independiente, y tenía, bueno, aquí esto era un poco más específico, ya no necesariamente tenía que estar esto, sino que lo importante acá del error experimental es que es una variación entre las unidades experimentales, ¿no? Y acá yo describí, más que nada los distintos tipos de error, pero bastaba con que ustedes me señalaran que era una variación entre las unidades del experimento, es decir, que el error se asume asumía que si yo manipulaba de alguna forma la variable y tenía un grupo de sujetos que tenían características similares o manipulaciones similares, y digamos, habían diferencias que ocurrían, ya, o que se aparecían, y cuando en circunstancias de que los sujetos tenían las mismas manipulaciones. Entonces eso se asumía en parte como un error, ya, y podría ser debido, por ejemplo, a la variación natural entre las unidades, o variabilidad de la medición, o la imposibilidad de reproducir condiciones, o la interacción entre los tratamientos con las unidades experimentales, o cualquier otro factor que en este caso influyese. En cuanto a la definición de factores, hacía alusión a un grupo específico de tratamiento, por ejemplo, temperatura, tipo de personalidad, nivel de ansiedad. Se considera un factor, ¿ya? O también podrían acá señalar que era el nivel que poseía, o una variable que poseía distintos niveles, ¿ya? Es decir, ambas definiciones se consideraban correctas para entender el concepto de factor. En la definición intersujeto, en la condición intersujeto, los sujetos forman parte de todas las condiciones experimentales, es decir, todos los sujetos pasan por todas las condiciones en el diseño intersujeto. Y en el diseño intersujeto, los sujetos van a formar grupos que forman distintas condiciones experimentales, es decir, los sujetos de un grupo son sujetos diferentes
a los del otro grupo, y en el caso de que sean más grupos, todos son grupos independientes. Cuando les pedía definir la variación sistemática y la no sistemática, en el caso de la variación sistemática, esta hacía alusión más que nada a, la sistemática, digamos, a la manipulación que ejercía el experimentador y que provocaba que en el experimento, por ejemplo, hubiesen diferentes condiciones. Es decir, era la sistemática es la variación controlada de alguna forma que lleva a cabo el experimentador para probar su hipótesis. Y la variación no sistemática es la variación que corresponde al error y básicamente se debe a factores aleatorios que existen, digamos, a las variaciones de factores aleatorios que existen entre las condiciones experimentales. Por ejemplo, diferencias naturales de la habilidad, en la hora del día o cualquier cosa asociada al azar. Acá en la aplicación yo coloqué algunos ejemplos, pero acá, digamos, podían ser múltiples ejemplos y, claro, efectivamente hay múltiples ejemplos que se podían considerar. Ya, lo principal era acá era, por ejemplo, describir una variable desde la conceptual a la operacional. Ya, por ejemplo, yo definí dos variables independientes, el sueño, el estudio como variable y el rendimiento académico. Entonces, el sueño, definido conceptualmente, es como el acto de dormir o la actividad eh, de la mente durante el periodo de descanso. Ya, una definición que encontré bastante general. ¿Y cómo la definí operacionalmente? Como la cantidad de horas que los sujetos duermen al día. En el caso del estudio, es como el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimiento, la definición conceptual. Y la definición operacional es las horas que dedica la persona a estudiar durante el día. Esas eran mis variables independientes y mi variable dependiente era el rendimiento académico y hacía referencia a la evaluación de conocimientos adquiridos en el ámbito escolar. Aquí, bueno, hablaba de primaria, secundaria o terciaria. Y cómo lo iba a operacionalizar yo, básicamente con el promedio de las notas de los estudiantes. Entonces, si estaban ambas definiciones, ustedes obtenían el puntaje completo. Considerando las variables anteriores, elaboré un diseño de 2×10 y un diseño de 2×3. Bueno, aquí yo les di la opción que no necesariamente tenían que ser las variables que habían definido anteriormente, ya también podían utilizar otras variables que resultaran más sencillas para que ustedes pudiesen desarrollar este ejemplo. Y traté de hacerlo con la misma. Y en este sentido, en el diseño de 2×10, lo que creé fue un diseño en donde tenía una variable que era la cantidad de horas que la persona dedicaba a dormir, y lo dividía en dos grupos, y si dormía menos de 8 horas, ¿ya? Era el grupo 1, y si dormía más de 8 horas, era el grupo 2. Y esto, eh, bueno, aquí no lo separé, bueno, no me guardó el cambio, que lo había separado, pero no me guardó el cambio. Eh, entonces, esto, eh, si yo lo medía a través de 10 días, es decir, un día 1, día 2, día 3, día 4, tenía un diseño de 2×10, ya, por la variable independiente que va a ser el rendimiento académico. Y un diseño 2×3 era básicamente cuando yo tenía el mismo grupo, es decir, el 2 de la cantidad de horas que eran menos de 8 horas o más de 8 horas de sueño. Y en este caso, la variable que tenía 3 niveles iba a corresponder a la hora de estudio. Y en este caso yo iba a separar por, eh, tenía de 0 a 2 horas, ya era el grupo 1, de 3 a 5, perdón, de 3 a 4 horas el grupo 2, y de 5 a 6 horas con el grupo 2 y el grupo 3 de 5 a 6 horas. Ahí tenía 3
distintos horarios de estudio, digamos, con 3 niveles, por 2 que equivalían a la hora que los sujetos dormían, ya si eran menos de 8 horas o más de 8 horas de sueño, y la variable dependiente con el rendimiento académico. Entonces, lo importante acá era que ustedes piensen, en el caso del 2×10, era más fácil hacer este diseño con una variable repetida, de medida repetida. ¿Ya? Es decir, podían ustedes medir un grupo experimental y un grupo control por 10 días y tenían un diseño de 2×10. Y en el caso de 2×3, como diseño factorial, bueno, era una variable que tuviese 2 niveles por una variable que tuviese 3 niveles. ¿Ya? Y en general, aquí lo que más les causó dificultad, podríamos decir que es el diseño de 2×10. Y hay algunos, no quedó tan claro el diseño. ¿Ya? Ahí se complicaron un poquito, ¿no? Y en cuanto a la ANOVA, a la siguiente pregunta, el ANOVA factorial, ya ustedes lo podían ligar al ejemplo anterior, y el ANOVA factorial se utilizaba para el diseño de 2×3, y en el caso de la ANOVA de medida repetida, como su nombre lo indicaba, para el diseño de 2×10, en donde el 10 equivalía a la medida que se repetía en el tiempo, por ejemplo, en los ensayos, o los días de práctica, o las horas de práctica, podía equivaler, digamos, a cualquiera de estas variables. Más o menos esa es la pauta en términos generales. Como les digo, si ustedes quieren revisar alguna pregunta, lo podemos hacer la próxima vez que nos reunamos con más calma, el día 17, creo que, de diciembre. Y podemos revisar eh, algunas, digamos, inquietudes que ustedes tengan con respecto a la prueba, para que tengan también la opción Profesor, de... ¿Sí? profesor, una consulta. En la tabla de Excel que usted envió con las notas, el C1, a qué pregunta le pertenece? O sea, como para uno saber Ya. ubicarse. Sí, sí, no. Gracias. Mira, recuerda que yo tengo la parte uno y tengo la parte 2. Entonces, tengo acá la pregunta A de la parte uno, entonces yo lo coloqué a uno. A B1 es la pregunta B de la parte uno, y C1 es la pregunta C también de la parte uno. Luego en la parte 2, que era la parte más aplicada, yo también le coloqué a 2 a la primera pregunta. La pregunta B equivale de la parte 2 es B2, y la pregunta C de la parte 2 es C2. Entonces, básicamente, ambas partes, digamos, la primera que es más conceptual, que yo le denominé 1, y la segunda parte, que es la más aplicada, yo le denominé 2, y cada una tenía tres preguntas que yo le puse A, B y C. Entonces, eso da el cruce, digamos, de estos, de Pero la parte uno con la letra, da lugar digamos, a la nomenclatura que yo puse en la prueba. la En C es la que le corresponde a cuál, porque es que esa fue como la que en la mayoría no nos fue muy bien. ¿Cuál ya, sería eso? la C, la C2 equivale a la de los, digamos, al ejemplo con ANOVA factorial y ANOVA con medidas repetidas. Y el C1. Y el C1 es la definición operacional y conceptual de las variables. Ah, ya, ya. Ok. Perdón, el Ya. C2 es la definición operacional y conceptual de las variables. C1 es la variación sistemática y no sistemática de la definición de ambos conceptos. Profe, ¿Sí? sabe que mi nombre no aparece en las notas de la prueba 2. Ya. ¿Pero aparece lo de tus compañeros? Sí, sí Ya, está todo mi grupo menos yo. ya. Déjame ir al Excel inmediatamente. ¿Cuáles son tus compañeros? Aparece primero Luis Ramírez. Ya, voy a buscarlo aquí.
Ya. Ramírez, Catalina San Martín, ¿ese es tu grupo? Sí, sí, Ya, ellos. voy a insertar acá una celda. Ya. Dame tu nombre. Gerlin Loyola, se escribe con G. Gerlin. Ya. Eh, entonces, eh, básicamente va a tener la misma nota que tus compañeros. Ya, yo voy a copiar acá los puntajes. Ya, profe, me quedo tranquila entonces, gracias. Sí, lo acabo de guardar acá en el Excel, que va a ser digamos, el registro que yo tengo de sus notas. No sé si tienen alguna inquietud más. No, muchas gracias, era eso solamente. Ya, de nada. Entonces, como les decía, la semana 17 podemos, ustedes, bueno, les voy a enviar esta pauta para que ustedes la puedan revisar con más calma. Y el 17 ahí lo podemos ver si es que ustedes tienen alguna inquietud con respecto a alguna pregunta en particular con más detalle. Eh, Ahora les voy a mostrar el último de los contenidos ya que quería ver con respecto a la investigación básica, más ligado, como yo les había comentado en clase anterior, a la psicología más bien clínica, cómo se estudia desde una perspectiva más bien básica. Entonces, en psicología como tal, hay distintas formas en las cuales, desde una perspectiva más bien básica, ¿ya? Porque en el campo clínico como tal, digamos, de una perspectiva más clínica, se estudia y hay diseños propios de investigación, digamos. Pero cuando intentamos ver la aplicación clínica, por ejemplo, o la evaluación ligada a los conceptos clínicos o psicopatológicos también, desde una perspectiva más bien básica, lo que queremos ver es cómo se puede evaluar o cómo se utiliza más que nada la psicología clínica o como herramienta para adquirir conocimientos sobre cómo ciertas variables, como por ejemplo la psicopatología o algunos trastornos, influyen en el desarrollo de algunas tareas. Y para esto lo que se hace es desarrollar algunos experimentos en los cuales principalmente se trabajan grupos controles, ¿ya? Que son personas que podríamos denominar, entre comillas, normales. Profesora, acuérdese de grabar la clase. Ah, perdón, sí, que no estaba grabando. Gracias por recordarme. Ahora sí. Entonces, como les señalaba, lo que se hace básicamente en la psicología básica desde una perspectiva clínica es comparar grupos de sujetos que denominamos, por ejemplo, normales, ¿ya? Entre comillas, con grupos de personas que padecen algún trastorno eh, psicológico. En este sentido, se desarrollan diversas tareas para evaluar si el trastorno que las personas padecen le afecta en alguno de los conceptos, en alguno de las variables que se intenta medir. Entonces van a encontrar ustedes que hay diferentes estudios con sujetos clínicos, digamos, o sujetos que poseen algún trastorno. Por ejemplo, en la primera clase de esta segunda parte del curso, estuvimos revisando los conceptos de aprendizaje y cómo se veían desde una perspectiva de la más básica, desde la habituación, el condicionamiento clásico,
y algo del condicionamiento instrumental. Entonces, hay una serie de estudios que intentan evaluar estos aspectos, es decir, cómo, por ejemplo, el poseer un trastorno interfiere en la capacidad que tiene la persona para aprender de un nivel más básico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cómo personas que, por ejemplo, tienen un trastorno de como esquizofrenia o el TDAH, como trastorno de déficit por hiperactividad o trastorno obsesivo compulsivo, algunas personas que digamos, cuenten con algún trastorno del espectro autista. Todo eso se han estudiado como parte de la investigación para ver si tienen alguna diferencia con sujetos controles en desarrollar algunos de los paradigmas, por ejemplo, de habituación, de condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental. Entonces, han encontrado alguna relación dependiendo de la forma en la cual también se desarrolla el experimento. Y en este sentido, más que nada quise mostrarle acá un tipo de investigación que, al igual que el que le mostré la semana pasada, es bastante novedoso, ¿ya? Y tiene que ver con la psicofisiología, ¿ya? Y la evaluación clínica. Es decir, una forma de medir las respuestas de los sujetos es simplemente el tiempo de reacción, o otra forma es, por ejemplo, la contracción de algunos músculos de la cara, en el caso de la electromiografía. Entonces, si se busca, o la electroencefalografía también, como medir la actividad eléctrica, que es lo que vamos a desarrollar aquí con más profundidad, en el sentido es ver cómo, desde una perspectiva más bien fisiológica, aplicado a la psicología, yo puedo medir o puedo registrar la conducta de los sujetos, y de esta forma en los últimos años ha surgido el interés por evaluar, por ejemplo, la electroencefalografía. Entonces, en general, las medidas psicofisiológicas se han estudiado para abordar algunas cuestiones relacionadas con la evaluación de síntomas y trastornos psicológicos, la búsqueda para identificar la etiología de diversos trastornos, que sirven como marcadores, por ejemplo, endofenotípicos, o el refinamiento de criterios diagnósticos para un trastorno mental determinado, o el mejoramiento de los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, se ha demostrado que a medida que en el transcurso de los años, digamos, ha mejorado bastante o ha aumentado la utilización de estudios en los cuales se realizan mediciones psicofisiológicas. Ya, aquí hay una evolución, digamos, hasta el año 2010 más o menos, y la evolución de la cantidad de artículos que se han publicado con medidas psicofisiológicas ha ido bastante en alta, ¿ya? Entonces, claramente en los últimos años, bueno, por el mejoramiento de la tecnología también, ha permitido que se desarrollen más estudios con mediciones fisiológicas vinculándolos a la psicología. En este sentido, la medición que se hace, por ejemplo, una medición que se ocupa mucho es la electromiografía, que consiste básicamente en medir la contracción del músculo y ver cómo esta contracción de este músculo... ¿Sí? ¿A qué se refiere con los ERPS? Sí, se lo voy a comentar ahora mismo. Cuando la persona, digamos, se mide una respuesta fisiológica, está en el caso, digamos, entre comillas, más simple, que el EMG, que es la electromiografía, y consiste en que yo coloco electrodos en la piel, y veo como cuando yo contraigo algunos músculos, esos electrodos captan una variación que se transforma en una variación eléctrica, que se transforma en microvolts, y que aparece en una pantalla como forma de onda. Entonces eso yo lo observo cómo varía en el tiempo, y yo tengo ciertos marcadores que son estímulos. Entonces yo aplico un estímulo, por ejemplo, un tono de alta intensidad, con unos audífonos del sujeto. Entonces yo veo
creo ventanas de tiempo, ventanas temporales, entonces yo digo al milisegundo 0 va a aparecer el tono. Entonces yo observo desde el tiempo menos 100, por ejemplo, miro igual la línea base que se denomina que el periodo anterior, cómo varía la onda. Es decir, cómo varía esta onda que mide la actividad que detectan los electrodos en la piel. Entonces yo esperaría que cuando aparece este marcador, que es este estímulo, y que podría elicitar alguna respuesta en el sujeto, yo espero que haya una variación en la onda, ¿ya? Y si hay una variación, yo lo registro en una base de datos, y eso después yo lo analizo con la presentación de todos los estímulos. Eso desde la electromiografía. Un análisis o un tipo de medición más compleja, ¿ya? Tiene que ver con la electroencefalografía. En este sentido, ¿en qué consiste la electroencefalografía? Básicamente, yo puedo medir la actividad eléctrica que ocurre en el cerebro, y por ejemplo se utiliza como ejemplo las neuronas piramidales, que son una neurona bastante grande en comparación al resto de las neuronas. Entonces, si ustedes recuerdan que quizás ustedes estudiaron algún curso anterior como de biología básica, o de neurociencias, o de neurobiología, en el cual se señala que, digamos, como las neuronas desarrollan un proceso como es la sinapsis, ¿ya? Y la sinapsis se lleva a cabo mediante un proceso químico, ¿ya? Eléctrico, en el cual ocurre la sinapsis cuando la neurona se despolariza, ¿ya? Entonces la neurona generalmente en su interior, digamos, en el interior de la membrana plasmática tiene una carga o una valencia de menos 70 microvolt más o menos, con diferencia con respecto al medio exterior, digamos, de la célula, en este caso de la neurona. Entonces se comunica esta célula, neurona, a través de distintos canales de difusión simple, por ejemplo, en el cual circulan iones o moléculas desde el interior hacia el exterior y viceversa, ya, a través de la gradiente también de concentración, es decir, si hay más concentración de un ion afuera, tiende a moverse hacia el interior, y si hay más adentro, se tiende a mover hacia afuera. Entonces siguen la gradiente, digamos, de concentración, y eso ocurre, digamos, sin que haya consumo energético, digamos, de consumo de ATP. Pero también se da procesos que tienen consumo de ATP, como es la bomba de sodio-potasio, que permite la entrada y salida de sodio y de potasio, ya con el consumo de ATP, y con eso la neurona se mantiene estable en estos niveles de diferencia con el exterior en cuanto a la valencia eléctrica, digamos, en microvolt. Ocurre que, por ejemplo, cuando ocurre la despolarización, la valencia cambia y la neurona de su interior se vuelve más positiva, ¿ya? Con respecto al exterior. Y básicamente ahí ocurre porque las gradientes de concentración cambian, y la bomba de sodio y potasio también cambia su configuración, digamos, y de alguna forma ocurre este proceso eléctrico en el cual la carga que estaba de menos 70, por ejemplo, con respecto al exterior, se vuelve momentáneamente más positiva y adquiere, por ejemplo, una carga de menos 40 microvolt, o sea, perdón, de 40 microvolt positiva, no recuerdo bien los valores. En ese sentido hay una actividad eléctrica, ¿ya? La neurona, digamos, a través del axón viaja esta actividad eléctrica y llega a los botones terminales y se libera los neurotransmisores, ¿ya? Pero aquí voy con esto, que la neurona tiene una actividad eléctrica, ¿ya? Que hay un cambio en microvolt, ¿ya? Que es cómo se registra la actividad eléctrica de una neurona, ¿ya? Son la micra, digamos, de los volts, la unidad más pequeñita de
la actividad eléctrica. Entonces, los investigadores se interesaron en registrar esta actividad eléctrica, ¿ya? Pero no se puede hacer, digamos, de una sola neurona, ¿ya? Porque la actividad eléctrica es muy pequeñita. Entonces, quizás se podría hacer siendo bastante invasivo, haciendo una cirugía y conectar un electrodo a una neurona, pero sería invasivo, antiético y no tendría sentido hacer ese tipo de intervención para medir la actividad eléctrica de una neurona. Entonces, lo que se hace es medir conjuntos neuronales. Entonces, se asume que cuando hay una cantidad grande de neuronas, esta actividad eléctrica que se da en forma, por ejemplo, simultánea de todas estas neuronas, podría ser captada mediante electrodos que se conecten en el exterior del cerebro, ¿ya? Entonces aquí, como tengo este dibujo, lo que se hace en la electroencefalografía es que se coloca un casco, ¿ya? Una malla sobre la cabeza que tiene conectados electrodos de plata, y esos van conectados a un equipo, a un amplificador que registra la actividad eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estos electrodos están ubicados en distintas zonas, ¿ya? En distintos lóbulos. Entonces, para ubicar más o menos la actividad que ocurre, en qué región del cerebro, lo que se hace es dividir, por ejemplo, el sector izquierdo del cerebro y el sector derecho. Entonces, por ejemplo, el sector izquierdo van a ser los números impares, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, y la región derecha van a ser los números pares. Y se les da un nombre al electrodo por la ubicación del lóbulo que está ubicado. Entonces, por ejemplo, tenemos F1, que es el lóbulo frontal, lado izquierdo, y tenemos F2, que es un electrodo ubicado en el lóbulo frontal también, pero en este caso en el lado derecho, en el hemisferio derecho. Y así vamos a tener 32 electrodos que van ubicados en distintas zonas del cerebro y se van a reconocer por si es par o impar, es decir, si están en el hemisferio izquierdo o derecho, y por la ubicación, si es lóbulo frontal, parietal, occipital o temporal. Pero si yo simplemente mido la actividad de los electrodos, claro, van a ocurrir cambios en las neuronas, digamos, voy a registrar la actividad eléctrica, pero no va a quedar claro por qué ocurre. Entonces lo que han hecho los investigadores es, como se ve acá en este esquema también, es darle a los sujetos alguna actividad. Entonces, por ejemplo, yo le doy una tarea frente a un computador, le coloco los electrodos y veo qué ocurre con la actividad eléctrica del cerebro, ¿ya? Cuando el sujeto está realizando una actividad en particular en este computador. Entonces lo que se hace es determinar si una manipulación experimental, ¿ya?, que influenció el proceso A o el proceso B, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo pedir que discrimine entre dos objetos, le puedo pedir que realice múltiples tareas, ¿ya? Por ejemplo, tareas de resolución de problemas, tareas de aprendizaje básico, tareas de memoria. Y yo lo que busco es ver qué ocurre en ese momento en la actividad eléctrica de los distintos electrodos que la persona tiene conectada. Entonces, lo que yo hago es determino las ventanas temporales. Entonces, por ejemplo, yo le digo a la persona que parta realizando una tarea ahora, ¿no? Y ahí parte mi ventana de medición. Luego la persona ejecuta la tarea, se demora cierto tiempo. Y yo veo qué ocurre en esa ventana temporal, ¿ya?, con la actividad eléctrica, asumiendo que la persona está desarrollando la actividad que yo le pedí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo sé que la persona, por ejemplo, tenía que discriminar entre dos letras, ¿ya? Por ejemplo, cuál letra era más grande, alguna tarea simple. Entonces yo voy a tener en el computador que
la persona presionó A o presionó B al milisegundo 180. Entonces yo también voy a ir en este caso, al amplificador de la electroencefalografía, digamos, que mide la actividad eléctrica de los electrodos, y voy a ver qué ocurrió con la actividad eléctrica al milisegundo 180. Entonces ahí yo veo, por ejemplo, veo lo siguiente. Los RP son potenciales eléctricos relacionados a eventos. Entonces, RP significa potenciales eléctricos, ¿ya?, relacionados con eventos determinados. Entonces yo veo qué ocurre con la electricidad del cerebro, ¿ya?, que mide estos electrodos, relacionado con un evento en particular, ¿ya? En este caso, el evento en particular puede ser esta tarea que yo le di de discriminar, ¿ya? Es decir, que la persona discrimine entre A o B, ¿ya?, cuál es más grande, por ejemplo, cuál letra es más grande. Entonces, yo quiero ver qué ocurre con la actividad eléctrica relacionada a ese evento. Entonces, por eso los RP son potenciales eléctricos, ¿ya?, es decir, la actividad que captan estos electrodos conectados al cerebro relacionado a un evento en particular. Entonces, bueno, no vamos a profundizar en esto porque no es el objetivo del curso, pero una respuesta, una onda cerebral, digamos, tiene una cierta forma, ¿ya? Y la forma más característica que han determinado los investigadores es la siguiente, ¿ya? Y ellos le dieron nombre a cada una de las variaciones. Entonces, por ejemplo, está C1, ¿ya?, que es la variación que, digamos, va hacia abajo, es negativa. Está P1, que básicamente se debe a que es positivo, y 1 es porque ocurre a los 100 milisegundos. N1, que es negativo, ¿ya?, y ocurre también a los 100 milisegundos. P2, que es positivo, y que también ocurre a los 200 milisegundos en este caso. N2, que es negativo y ocurre a los 200 milisegundos. P3, que es positivo y ocurre... ¿N1 qué ¿Sí? era? N1 es la actividad que ocurre, la onda que va negativa a los 100 milisegundos. N1 es negativo igual que N2. Sí, exactamente. Y P1, P2 y P3 son positivos, y lo que los diferencia es la temporalidad. Por ejemplo, P1 ocurre a los 100 milisegundos, P2 a los 200 y P3 a los 300 milisegundos. Entonces, tras muchos años de investigación, ya bueno, siendo redundante, los investigadores han determinado que la actividad que ocurre digamos, vinculada a ciertos eventos, y la actividad que ocurre, por ejemplo, en P1, en N1, P2, ellos la vincularon a ciertos procesos que ocurren, procesos cognitivos, podríamos denominarlo, o algunos procesos, como por ejemplo, se señala que, por ejemplo, cuando aparece un estímulo, ¿ya?, o una tarea, algunos investigadores, para tener un mejor registro, de lo que hacen es tener un marcador o un estímulo. Entonces, por ejemplo, aparece un tono y aparece la imagen de A y de B. Entonces vemos qué ocurre después de que aparece el tono, ¿ya? Y el tono es como el marcador del evento que va a ocurrir, que es esta tarea. Entonces, se asume que en P1 ocurren las respuestas que son más bien sensoriales, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo les hablaba del caso de la habituación, cuando, por ejemplo, la persona tiene que contraer responder a una respuesta automática, ya muy rápida, y por ejemplo, cuando se sobresalta, es una respuesta más bien sensorial, y tiene una latencia, digamos, temporal, que la han vinculado al P1, ¿ya?, es decir, ocurre a los 100 milisegundos. N1 lo han vinculado, como dice acá, a los procesos perceptuales, más que nada, ya, a discriminación perceptual. El P2
lo han vinculado a tareas de categorización, es decir, a esa, digamos, temporalidad se procesa menos la categorización. Luego tenemos N2, que se ha vinculado, por ejemplo, a respuestas donde tienes que seleccionar alternativas. P3, por ejemplo, lo han vinculado a la memoria de trabajo, ¿ya? Al working memory, y también al post, la post respuesta de evaluación, digamos. Pero más que nada, mi idea es que ustedes entiendan acá conceptos más generales, no ir a lo específico, porque no es el objetivo de este curso. Entonces, Profe, ¿cuál era la entender. pregunta? No, el P1 generalmente se ha vinculado con respuestas más bien sensoriales. Gracias. Sí. El objetivo de acá es más que nada que entiendan cómo más o menos se procesa esta información. Es decir, se vincula la actividad eléctrica que se registra en ondas ante ciertos eventos que ocurren, ¿ya? Como por ejemplo un tono que indica el inicio de una tarea. Entonces, lo que los investigadores intentan ver es qué ocurre, ¿ya? O qué registro se activa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes saben una tarea de discriminación del tamaño de la letra, por ejemplo, ¿dónde aparece la actividad eléctrica? Por ejemplo, podría aparecer en el electrodo O, por ejemplo, no sé, O22, y en el electrodo O 24. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El sujeto registró cambios en la actividad eléctrica en el lóbulo occipital, porque O indica que esto es el lóbulo occipital, y al ser 22 y 24 significa que fue, por ejemplo, en el lado derecho del cerebro. Entonces, o también puede ocurrir que se activen, por ejemplo, en el caso, imaginemos que tiene que discriminar entre una imagen que está en blanco y negro y una imagen que está en colores. Entonces, probablemente la actividad que se va a registrar en este caso va a ser actividad también del lóbulo occipital, porque ahí está la área de integración visual. Entonces, básicamente lo que se va a registrar es un cambio en la onda, ¿ya? De los electrodos que están ubicados en el lóbulo occipital, y que estos electrodos, digamos, registran una variación distinta de la electricidad de las neuronas que están ubicadas en esta zona. Entonces, básicamente, esto se ha estudiado como un marcador, es decir, ligado los ERP a la neurotransmisión, es decir, a la actividad eléctrica de las neuronas. O sea, hay distintos modelos, por ejemplo, hay modelos de roedores, de primates, que permiten, han permitido también observar cómo los potenciales se han vinculado también incluso al estudio de algunos fármacos. Perdón. Y tiene algunas ventajas los RP, por ejemplo, que son más tolerados, digamos, por los sujetos, por los pacientes. Se considera como un paradigma bastante estable y confiable. Es relativamente barato en comparación, ya o sea, no es que sea tan barato, pero es relativamente barato en comparación, por ejemplo, a la imagenología. Ya, por ejemplo, el valor de un equipo para medir electroencefalografía es mucho menor al que pueden utilizar, por ejemplo, para hacer una tomografía computarizada o para hacer una resonancia magnética funcional. Ya, eso, el costo en los equipos es bastante considerable. Como yo les decía, la actividad eléctrica el EEG, ¿ya? Bueno, él lo creó, digamos, lo empezó, que es Hans Berger, y básicamente se utilizan electrodos que tienen plata y que van conectados a un dispositivo,
y que posteriormente estos electrodos se colocan en el cerebro. Y me decía, hay un estándar que se conoce como 10-20, y que en este caso cuenta de 21 electrodos, y emplea las referencias anatómicas para su colocación. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí F1, como le decía, porque el lóbulo frontal, parietal acá en la zona central del cerebro van los C, en la zona occipital van los O, en la zona parietal van los P, en la zona temporal van los T. Y ahí está más o menos, en lo derecho van los pares y en lo izquierdo van los impares. ¿Ya? Y esos son los cascos que se utilizan, digamos, para evaluar. Ya. Bueno, y ahí está la actividad que se observa, digamos, lo que yo les indicaba, que está el axón de la neurona y ahí está la actividad eléctrica, que es la despolarización, ¿ya? Y esto es lo que se ve, digamos, como registro eléctrico a través del tiempo. Entonces lo que se hace en los potenciales relacionados a eventos es que yo tengo distintos ensayos. Entonces tengo el ensayo 1 acá, veo la actividad eléctrica, el ensayo 2, el ensayo 3 y así hasta llegar al ensayo, por ejemplo, 20. Y los otros ensayos duran, por ejemplo, 10 minutos. Entonces, ¿cómo yo veo qué ocurre en general cuando aparece, por ejemplo, el evento? Yo promedio toda esta onda y obtengo una sola onda, que es el promedio de todas las demás. Y ahí yo veo qué ocurrió en general a través de todos los ensayos, cuando ocurría el evento que yo programé y que yo tengo interés, digamos, de ver qué ocurre con la actividad eléctrica del cerebro cuando ocurre este evento. Entonces, básicamente, ahí va los electrodos, y como yo decía, capta la actividad eléctrica de las neuronas. Profe, ¿Sí? ¿cómo eran el nombre, los potenciales, qué cosa? Relacionado a eventos. Ah, ya, gracias, profe. Ya, de nada. Ya, ahí están los potenciales relacionados a eventos. No. Y ahí, como yo le decía, lo que se hace es promediar, ya, lo que va ocurriendo a través del tiempo con todas las ondas, y finalmente se obtiene una sola onda, que es esta onda que es el promedio de todas las demás. Y aquí yo veo que tiene una forma en particular, y como yo les decía, le han dado nombre a cada uno de los registros, o sea, de los cambios que ocurren en esta onda. Por ejemplo, P100, que es positivo a los 100 milisegundos, N100, que es lo que ocurre también a los 100 milisegundos, pero negativo. Entonces, básicamente, aparece un sonido, por ejemplo, ya, que es el marcador o el evento, ya, que indica que va a partir la tarea, y yo mido qué ocurre. Ese es mi campo de interés, mi tiempo de interés, digamos. A partir de este sonido, que es el marcador, yo me interesa el registro de la actividad eléctrica, dado que ahí va a ocurrir la tarea que yo le voy a dar al sujeto. Entonces, por ejemplo, ahí tengo una tarea de discriminación, ¿ya? Y básicamente se ve el registro de la onda promedio de todos los ensayos, lo cual al sujeto, por ejemplo, se le pide que presione una barrita. Entonces, por ejemplo, acá yo veo la onda y veo si ocurre, por ejemplo, alguna variación, ¿ya? También los investigadores ven esto, es decir, esta es la onda típica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el sujeto desarrolla una tarea en particular, se ve que hay un cambio, por ejemplo, en el P100, ¿ya? Es decir, por ejemplo, están haciendo una tarea que involucra la discriminación, que involucra una respuesta sensorial, ¿ya? Entonces ellos dicen, bueno, si hay una variación en la onda, es decir, no es igual acá a lo que establece el estándar, entonces la actividad a los 100 milisegundos, ¿ya?
en forma negativa se vio alterada, y por este caso vamos a relacionar la actividad que ocurre acá con el tipo de tarea, ¿ya? Por ejemplo, con tareas de respuestas sensoriales. Profe, ¿Sí? lo que se quiere hacer con esto es ver cómo difieren las respuestas de las personas que pueden tener alguna patología de las que no tienen. Sí, sí, para allá vamos, efectivamente. Entonces, más que nada, acá hay un resumen, ¿ya? De las ondas, digamos, y aquí hay actividades, bueno, no la van a ver ahora porque es muy pequeñita, pero yo les voy a enviar esta PPT. O sea, ahí se ve, por ejemplo, se vincula a la respuesta sensorial, P1, N1 también, ya, N2, a las respuestas cognitivas, ¿no? Ya. Para que ustedes lo puedan ver, más que nada, en forma de resumen. Entonces, lo que se ha hecho para investigar en poblaciones clínicas, por ejemplo, es ver qué ocurre con los ERP en poblaciones clínicas cuando se comparan con poblaciones controles. La buena de controles cuando, entre comillas, son normales. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que, por ejemplo, las personas que padecen Alzheimer tienen variaciones en la actividad eléctrica en comparación con una persona control. ¿Ya? Entonces, en este caso, el Alzheimer está vinculado al potencial que ocurre más bien tardío, ¿ya? En este caso, se vinculó a la actividad que ocurría en el electrodo CZ, digamos, que es central, ¿ya? C, recuerden que es el electrodo que está en el centro del cerebro, digamos. Entonces, con la actividad tardía, se encontró que la onda era diferente a lo que ocurría con una persona control. Entonces, la actividad, digamos, de una persona que padecía Alzheimer tendría a tener sus diferencias. Entonces, la actividad eléctrica de una persona que padece Alzheimer parece estar ubicada, por ejemplo, a nivel central, es decir, con alguna estructura o alguna función que estaba vinculada a la zona central del cerebro, que estaba alterada, podríamos decir, en comparación a la actividad de un sujeto control, ¿ya? Entonces ahí lo utilizan, digamos, como de alguna forma de evidencia para señalar que la actividad eléctrica que se ubicaba en la zona central del cerebro, en la que de alguna forma podía estar alterada en una persona que padeciese Alzheimer. También se ha estudiado con la depresión, ¿ya? Y por ejemplo, la tendencia general es que los pacientes con depresión muestran una reducción de P3, ¿ya? Es decir, el potencial positivo a los 300 milisegundos, cuando se realiza una tarea en la cual se le presentan estímulos auditivos. Entonces, hay la diferencia, digamos, en estos hallazgos del P300 podría responder a la diferencia que ocurre con los sujetos que tienen características clínicas. Entonces, básicamente esto es lo que se hace, ya, es vincular la actividad eléctrica, en particular con pacientes que tienen alguna patología, ya, en este caso de la depresión, que se mostró que estaba vinculada al P300 o al P3. En el caso del alcoholismo también se encontró que también se había alterada en este caso la onda que se registraba positiva a los 300 milisegundos, el P300 o el P3. ¿Ya? Entonces, lo que descubrieron los investigadores es que la abstinencia, por ejemplo, de los sujetos que bebían alcohol mejoraba el desarrollo de esta onda, del P300. Entonces, al parecer, la actividad de esta onda, digamos,
en el P300 está vinculado al alcoholismo. Luego el trastorno de déficit, el TDAH, déficit por hiperactividad, también registraba algunos cambios, ¿ya? Y en este caso, como se intenta graficar acá, también en el electrodo CZ, aquí en la zona central, y si nos fijamos en la ventana temporal, se observa una pequeña diferencia, ya que se ve graficada en ese color amarillito. En este caso, digamos que la actividad eléctrica en la zona central, también era más bien tardía, tendría a ser diferente en los pacientes que poseían TDAH en comparación a los grupos controles. Entonces, también se estudió, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, que parte, digamos, como trastorno de ansiedad. También se encontró evidencia de que en este caso había una respuesta diferente en las personas que poseían este trastorno, ¿ya? Vinculado, por ejemplo, a síntomas de hiperactividad, digamos, y también, bueno, acá se encontró la diferencia, por ejemplo, en el P300, ¿ya? También se observa ahí que la diferencia entre las personas que poseen este trastorno, las personas que son controles. También se estudió los cambios que ocurrían con, digamos, la actividad eléctrica en el caso de los sujetos que poseían esquizofrenia. Entendía la esquizofrenia como la enfermedad que se caracteriza por alucinaciones, delirios, síntomas negativos, y también algunos déficits neurocognitivos que predicen trastornos funcionales que podían ocurrir a largo plazo. Entonces, los investigadores que trabajan en esta área tienen una hipótesis de que las personas que poseen esquizofrenia tienden a enfocar su procesamiento en recursos de forma más intensa y más estrecha que las personas con un desarrollo típico. ¿Ya? Es decir, las personas que poseen esquizofrenia se tienden a enfocar en una sola zona, ¿ya? Y por lo tanto les cuesta, digamos, prestar atención a los estímulos que están en zonas adyacentes. Entonces, el dominio espacial predice que la exageración de un vínculo entre la atención y la posición de la mirada, la que observan las personas digamos, poseen las personas que poseen un desarrollo bien típico. Entonces, se ha estudiado, digamos, el hiperenfocamiento de la esquizofrenia, también se ha estudiado el trastorno de déficit por TDAH. Sí, se me ocurrió una diapositiva. Entonces, la esquizofrenia, digamos, se ha estudiado como consecuencia de la hiperfocalización de los sujetos con esquizofrenia sobre un punto determinado y la diferencia que hay con un sujeto típico, digamos, para mantener el foco a zonas laterales. Entonces, las personas que tienen esquizofrenia se tienden a centrar en un punto, ¿ya? Y les cuesta un poco ver las zonas adyacentes o fijarse en tareas en las cuales se les pide, por ejemplo, que se fijen en los estímulos que están adyacentes al centro de la pantalla, por ejemplo, o al punto central. Pues ahí se experimentan algunas diferencias. Y eso se vinculó también a la actividad eléctrica, que en este caso se observa vinculada al componente P3 o P300, ¿ya? Y se ve, en este caso, la actividad que está vinculada a los
electrodos, perdón, es que está vinculada a las actividades adyacentes a la zona central. Se muestra que las personas ahí muestran un potencial más disminuido en comparación a las personas típicas. Entonces hay diferencias en el componente P300, ¿ya? Cuando comparamos personas que padecen esquizofrenia y personas que son controles o personas típicas, ¿ya? Y este potencial se ve un poco disminuido en las personas que poseen esquizofrenia en comparación a las personas, entre comillas, normales. Ya también se estudió en el caso de los pacientes con esquizofrenia, qué ocurría con el P100 y también se observan algunas diferencias, ¿ya? Se observan acá, por ejemplo, en este gráfico de acá. Si ustedes miren los gráficos del sector izquierdo en comparación al derecho, ¿ya? En el izquierdo están los pacientes con esquizofrenia y acá en el derecho están las personas normales, y observamos que hay alguna diferencia en la forma de la onda que tiende a ser de una forma más disminuida en las personas que poseen esquizofrenia, específicamente cuando se observa el P100 o el P1 y el N1 en comparación a una persona normal. Entonces se observa que el comportamiento eléctrico, digamos, es diferente. Y como decía yo, en el TDAH también, en el trastorno de déficit por hiperactividad también, se ha estudiado y también se ha encontrado que en el P300 existen algunas diferencias, ¿ya?, entre las ondas, ¿ya? Y para ir cerrando ya, intentando de ser lo más breve posible, los resultados mostraron que efectivamente las personas con esquizofrenia mostraban un procesamiento atencional mejor, digamos, es decir, se enfocan mejor, digamos, pero les cuesta un poco, digamos, discriminar los estímulos que están a su alrededor. Entonces, las personas con esquizofrenia presentan una capacidad limitada para entender estímulos de la periferia, cuando deben ignorar información que se presentaba en este punto. Cuando es decir, cuando se le da la instrucción de ignorarla, le prestaban atención de igual forma. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso les quería mostrar el día de hoy, que hay investigaciones, digamos, que vinculan en el campo clínico, digamos, la actividad eléctrica que ocurre con la actividad eléctrica que ocurre en las neuronas, como evidencia de la actividad cerebral, digamos, y ver qué diferencias se observan entre las personas que se denominan típicas, ¿ya?, o normales, entre comillas, y las personas que poseen distintos trastornos, ¿ya? Y eso se vincula con la actividad eléctrica que hay en el cerebro, ¿ya? Y eso es una forma que es bastante novedosa, ¿ya?, y que es bastante, digamos, se está estudiando en la actualidad para trabajar con pacientes clínicos, ¿ya? Hay otras formas, ¿ya?, como yo les decía, en donde también se compara con diversos paradigmas experimentales las personas que poseen algún trastorno con personas que son, entre comillas, controles, o normales. Y en ese sentido, todo esto se estudia desde una perspectiva de la psicología más bien básica, ¿ya? Porque probablemente ustedes van a encontrar muchos estudios donde se trabaje con pacientes, pero desde una perspectiva de la psicología clínica, por ejemplo, o desde otras perspectivas de la psicología, ¿ya? Y ahí van a profundizar, por ejemplo, netamente quizá en aspectos más bien clínicos, o en aspectos más bien vinculados a la psicopatología, pero desde una perspectiva básica lo que se hace es trabajar con un paradigma experimental y tener un registro principalmente vinculado a las medidas fisiológicas, ¿ya? Yo les quise mostrar acá esto porque es más novedoso, digamos, y es más interesante que ustedes lo conozcan, que es la actividad de la electroencefalografía.
pero probablemente ustedes también van a encontrar estudios en donde se mida desde una respuesta electromiográfica o la conductancia de la piel, por ejemplo, distintas formas de medir respuesta fisiológica y hacer diferencia entre lo que pasa con sujetos normales y sujetos con algún trastorno. Y eso en base a una teoría, a un experimento como tal. Y eso es lo que caracteriza principalmente a las investigaciones desde el ámbito clínico, psicopatológico, pero mirado desde una perspectiva de la psicología más bien básica, ¿ya? ¿Hay dudas? ¿Consultas? Profe, y como para sintetizar, ¿con qué nos debiéramos quedar con lo que enseñó hoy? O sea, ¿qué es lo más relevante de lo que enseñó hoy? Ya. Mira, claro, este curso, o sea, este contenido, digamos, no lo profundicé porque es más complejo, digamos. Pero lo interesante acá, lo importante es que ustedes comprendan que, primero, cuando se entiende como la psicología de una perspectiva más bien básica, generalmente se entiende que está vinculada, por ejemplo, a un experimento. En la mayoría, en gran parte de la psicología básica está ligada como al estudio mediante métodos experimentales, y de ahí se estudia con distintos paradigmas, ¿ya? O las distintas áreas de la psicología. O sea, yo les mostré en clases anteriores, por ejemplo, qué ocurría con el aprendizaje, una perspectiva básica, con la memoria, con algunos procesos en el entendimiento, por ejemplo, como la resolución de problemas o el procesamiento de la información, ¿ya? Cómo se estudia desde una perspectiva más bien básica. Y ahora quise ligarlo, en este caso, a las psicopatologías, ¿ya? Al estudio más bien del área clínica. Entonces, lo que es importante acá es que ustedes se queden con que se pueden realizar experimentos, ¿ya? O estudiar desde una perspectiva básica la psicopatología, ¿ya? En este sentido, ¿cómo se hace? Principalmente se hace desarrollando una tarea en particular, ¿ya? Un experimento en este caso, con un grupo de pacientes que poseen algún trastorno, por ejemplo, esquizofrenia, TDAH, en este caso también se veían, uno de los ejemplos no que nos detallamos mucho, pero por ejemplo con trastorno de estrés postraumático, y en general van a encontrar estudios con una amplia gama de patologías. Entonces, lo importante es que se queden con esto, ¿ya? Que se puede realizar un estudio de las psicopatologías desde una perspectiva básica en base a tareas experimentales, en las cuales se comparan grupos de pacientes y grupos de sujetos controles y se comparan distintas medidas, ¿ya? Y en este caso yo hice referencia a una medida más compleja es la electroencefalografía, ¿ya? Que se está ocupando bastante en los laboratorios actuales. Muchos laboratorios acá en Chile están adquiriendo equipos de EEG para medir la actividad eléctrica ante determinadas tareas, ¿ya? Entonces, incluso me Profe, parece... ¿y los grupos de control tienen que ser sujetos que estén aparentemente sin ningún trastorno o con alguna característica en específico? No, idealmente es que, claro, no posea ningún trastorno y que sean, entre comillas, normales, digamos. Normal. Ah, ok. Ya. Sí.
Y básicamente eso, que se ocupan distintas medidas de respuesta fisiológica, ya que también han aparecido, han emergido bastante en el último tiempo, ya, que están, por ejemplo, además de las típicas respuestas de tiempo de reacción o de la respuesta correcta, también de respuestas que miden la actividad electrofisiológica, ya, en este caso está la electromiografía y también de la electroencefalografía. Ya, Profe, ¿sí? Y los perdón. ya, esto de medir la actividad cerebral, me imagino que es como para después desarrollar nuevos tratamientos en base a cómo funciona el cerebro de la población clínica. Claro, lo que pasa es que en general los neurocientíficos se han interesado bastante en también conocer primero las zonas que están alteradas, digamos, con las distintas patologías o trastornos, ¿ya? Entonces llevan varios años investigando, por ejemplo, primero el estudio partió, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y se veía, por ejemplo, cuando llegaban los heridos de guerra y, bueno, traían lesiones gravísimas, algunos de guerra, y traían, por ejemplo, heridas en el cerebro, y claro, por ejemplo, traían daño en una zona específica del cerebro y veían qué pasaba con su conducta, qué cambios habían a nivel conductual o de personalidad o cambios para desarrollar distintas tareas. Entonces se ha ido profundizando con esto en el tiempo y han aparecido diversas técnicas, ¿ya? Entonces ahora se cuentan con, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, donde se ven estos mapas como especie de mapas de calor. Entonces la persona, por ejemplo, que padece, que es normal, tiene una cierta característica de zonas que se activan, y lo mismo con la electroencefalografía, ¿ya? Se ha descubierto que, claro, cuando una persona, entre comillas, normal realiza una actividad, hay un patrón de respuesta que debiese ser normal. En este sentido, se quiere ver si ese patrón o en qué zona, digamos, del cerebro, dado que los electrodos están ubicados en distintas zonas del cerebro, ¿dónde está la diferencia de la actividad eléctrica? Bueno, lo primero que se ve, o lo primero que se busca es saber qué zona en particular se activa, es decir, dónde hay mayor actividad eléctrica cuando una persona desarrolla un tipo de tarea en particular. Entonces, por ejemplo, si desarrolla una tarea de discriminación y ven que se activa, por ejemplo, los electrodos que están ubicados en el lóbulo temporal derecho, bueno, dicen, se asume que ahí debería estar la actividad discriminativa, ¿ya? O la capacidad de realizar tareas discriminativas. O, por ejemplo, si hay una tarea que involucra lectura, ¿ya? O comprensión, también se podría ver qué zona del cerebro se activa cuando la persona realiza una tarea de comprensión. Primero se parte con eso, es decir, determinar qué zona del cerebro se activa cuando la persona realiza un determinado tipo de tarea, y posteriormente estudiar qué ocurre con pacientes o personas que poseen un trastorno, ¿ya? En este caso debería activarse la misma zona, pero se quiere ver si se activa de igual forma. Entonces esto, de alguna forma, te permite conocer con mayor precisión a los investigadores de la actividad que ocurre en distintas zonas del cerebro vinculada a cierta actividad, y en este caso también ahora vinculado a ciertos pacientes con ciertos trastornos. Entonces se quiere ver qué zonas están alteradas, digamos, del cerebro, y efectivamente esto va a permitir obtener un mayor conocimiento de cómo funciona el cerebro y de cómo de alguna forma funciona también la actividad cerebral de los pacientes, ¿ya? Es decir, efectivamente lo que se busca con esto es aumentar el conocimiento, el entendimiento de cómo funciona el cerebro normal y cómo también funciona el cerebro de las personas que poseen algún trastorno en general. Y claro, de ahí esto se sienta el precedente para otros investigadores, y también se pueden utilizar otras técnicas como la resonancia magnética funcional o la TEP, parece que se llama la técnica por emisión de positrones, o también
bueno, se me olvidó el nombre de otras técnicas que se utilizan, pero en general pertenecen a las técnicas de imagenología, en donde se ve estos mapas de calor y permiten de alguna forma también indagar en la actividad que ocurre en las distintas zonas del cerebro, ¿no? Y básicamente ese es el objetivo de estas nuevas técnicas, profundizar un poco en el entendimiento del cerebro, de su actividad eléctrica, en determinadas tareas y en determinados grupos de personas. Profe, y hablando de eso, por ejemplo, esto que nos enseñó también sirve para ver qué partes del cerebro se activan en el estudio de ciertas emociones y todo eso que ha estado harto en boga, Sí, sí, también, o inteligencia emocional y todo eso. Porque el sí, Goleman también, creo que utilizó este mismo sistema, parece. sí, mira, yo en general no tengo mucho conocimiento del estudio de las emociones, ya pero sí se ha utilizado. Lo que pasa es que esta técnica, como mencionaba, es de bajo costo en comparación a otras, ¿ya? O sea, no es que sea tan barata, pero en comparación a otras es de bajo costo y entrega información bastante útil en cuanto a la actividad cerebral. Entonces sí se ha investigado en diversos, digamos, aspectos de la psicología y según tengo entendido también se ha estudiado efectivamente con las emociones, ¿ya? Hay algunas tareas en lo particular, desconozco, en la inteligencia emocional lo desconozco en mayor profundidad, pero sí sé que hay algunas tareas, por ejemplo, que producen miedo, ¿ya? Y han estudiado qué ocurre con la actividad eléctrica y también creo que se han estudiado, por ejemplo, en algunos, se entiende que la emoción como tal es un proceso que tiene fases, ¿ya? La primera fase es la capacidad de reconocer la emoción de sí mismo y la emoción del otro. La segunda fase que es como la expresión de la emoción, y hay también una fase de regulación emocional o un proceso de regulación emocional. Estas son distintas fases y claro, se ha estudiado la neurobiología de las emociones, ¿ya? Se ha estudiado en general se ha encontrado que mediante estas técnicas, por ejemplo, y mediante técnicas de imagenología, se ha vinculado más bien a la actividad de la amígdala, en el lóbulo temporal, en el sistema límbico, la respuesta emocional y principalmente la respuesta de miedo. Y en general, la regulación emocional, por ejemplo, se ha vinculado creo que la región orbitofrontal. Eh, la expresión, la expresión de las emociones, bueno, cuando uno revisa los papers o los libros, encuentra que las actividades, digamos que se registra cuando la persona reconoce una emoción, expresa una emoción, es bastante amplia y las zonas que se activan son bastantes. Entonces, la que tiende a ser más, que trasciende a varias emociones y a varios procesos es la amígdala, ¿ya? Por eso, cuando uno estudia en términos generales, dice la amígdala es como la zona de las emociones, pero en general hay regiones frontales, algunas regiones del tallo cerebral y regiones que están cercanas al lóbulo temporal que se activan, digamos, cuando se dan los procesos emocionales. Entonces, sí, efectivamente se ha estudiado, al menos el procesamiento emocional, no solamente con la electroencefalografía, sino que también con técnicas de imagenología que ven, digamos, estos mapas de calor vinculados a la actividad del cerebro. Entonces, sí, se ha estudiado, digamos, las emociones con esta técnica. Ya, no recuerdo haber leído algún estudio en particular, pero sí haber leído en algunos libros, recuerdo algunos resultados como conclusiones que determinaban que determinadas zonas se vinculaban a determinadas emociones y eso lo hacían con electromiografía, perdón, electroencefalografía. Bueno, profe, gracias. ¿Y en el laboratorio que tenemos de psicología en la universidad, esto se utiliza? ¿Esta técnica se utiliza o no está al alcance? Mira, tengo entendido que en su laboratorio, bueno, yo soy nuevo acá, digamos, no lo conozco
en particular su laboratorio, pero tengo entendido que su laboratorio hace algunos años adquirió un equipo de electroencefalografía. ¿Ya? No sé si así fue hace 3 años, estaría mintiendo, pero creo que cuenta con un equipo de electro. Sí, porque es que hicieron un estudio con el comportamiento del cerebro con personas que em, llevaran ciertos años de, por ejemplo, de meditación y cuál era el comportamiento del cerebro en estados meditativos. En eso Claro, estaba el laboratorio. Yo me acuerdo hace como 1 año, 2 años más o menos, estaban en eso. Por eso me llamaba la atención lo que nos está enseñando. sí, sí, sí. Por eso, como les comentaba, los laboratorios en Chile últimamente han estado adquiriendo estos equipos porque les permite tener un conocimiento mucho más profundo de la actividad cerebral y en general desde distintas perspectivas de la psicología se está utilizando. Y claro, efectivamente, yo como digo, no tengo un conocimiento muy detallado eh, de las áreas de estudio que están desarrollando, pero sí tenía entendido que el laboratorio de la universidad, digamos, tenía un equipo o había adquirido un equipo hace algunos años y probablemente ya lo estaban trabajando. Y claro, probablemente es un ejemplo, probablemente deben haber profesores profesores de planta generalmente son que están trabajando en el laboratorio. ¿Ya? ¿Ya? Porque es un campo interesante, ¿ya? Y que se está utilizando bastante ahora, especialmente con el auge que hay en la neurociencia en los últimos años. Si tienen más dudas, más consultas, No, ninguna, profe, muchas gracias. ¿ya? De nada. Entonces vamos, estoy un poquito pasado ya, vamos a hacer el break y nos reunimos para respetar la media hora a las 10:38 nuevamente. Y ahí vemos lo del taller y lo que podamos ver con respecto a la prueba que corresponde a la próxima semana, ¿ya? El contenido en general y las dudas que ustedes tengan. Así que voy a hacer el break ahora y nos vemos a las 10:38. De grabar, profe. Sí, voy a dejar de grabar para que no quede tan pesado el archivo. Ya, ahora sí. Gracias.